Es muy grato recibir esta mañana al señor diputado del departamento de Soriano, José Ami, de Vamos Uruguay del Partido Colorado. Buen día, ¿cómo anda, diputado? Un placer estar contigo, Daniel, realmente con la audiencia de Canal 4. Muchísimas gracias, una audiencia además que llega a aquel departamento con mucha supuesto. fuerza, con mucha energía, así que celebramos eso y aprovechamos para saludarlos a todos. Bueno, ayer se dio esa circunstancia donde se le señala a usted como el legislador que más proyectos presentó. Aquí hay un primer elemento cuantitativo, José. Sí, yo creo que más que nada a la hora de la evaluación no es un mérito personal, ¿no? Es un mérito del equipo que formamos, tanto de Vamos Uruguay en lo que tiene que ver estrictamente con todo el equipo de asesores en las distintas disciplinas, pero también con el equipo que hemos intentado ir armando en la propia agrupación nuestra, ¿no? Que ha hecho de alguna manera en muchos casos de segundo filtro o de dar a algunos de los proyectos o las iniciativas nuestras la parte territorial o la espacial de nuestro departamento. Por ejemplo, en el caso del proyecto de la violencia en el fútbol, donde a contrario de lo que establecía la normativa nacional, le dimos un poco de impacto en lo departamental o en lo que tiene que ver con los departamentos. Claro, ¿no? Si le parece, diputado, más adelante vamos a profundizar claro. un poco en ese proyecto. Yo creo que es un mérito del equipo, ¿no? Eso es importante. Hubo 58 iniciativas. 58. Nosotros ayer tuvimos, justo nos planteó el desafío de bichar un poquito más y terminamos encontrando 10 proyectos más, o sea, es que en total son 67. 67. Veíamos eso de la cantidad. Allí usted puede ostentar con orgullo y su equipo el hecho de que estuvieron trabajando, porque hacer un proyecto de ley además demanda tiempo. Sí, bueno. Y ahora vamos a la calidad, porque uno se pregunta, primero, puede ser un gran proyecto, pero si de antemano se sabe que no se va a contar con el respaldo necesario para transformarlo en ley, queda en letra muerta, o simplemente una expresión voluntarista. ¿Cuáles son sus comentarios sobre eso? Yo creo que nosotros tenemos que ejercer fundamentalmente lo que debemos de recoger de las inquietudes de la gente y ejercer la función nuestra. La función nuestra es muy clara, que es legislar y controlar. Por lo tanto, la esencia misma nuestra es la elaboración de proyectos de ley. Lo que ha sucedido ahí es que hemos abarcado diferentes áreas y eso puede ser que genere de alguna manera la justificación del volumen. Yo desde que fui legislador departamental siempre tuve bien claro que no es la actividad legislativa algo que se evalúe por la factura y por la cantidad, sino por la calidad. Nosotros hemos tratado de contemplar las dos cosas, por un lado la calidad y por el otro lado no negarnos a legislar sobre materias o tópicos diferentes. Así es que va a encontrar de distinta naturaleza proyectos de ley que han ido de alguna manera contemplando las necesidades de los ciudadanos o de distintas situaciones que creíamos nosotros o que no existía una atención legislativa al respecto, que existía un vacío legal, o simplemente porque creíamos que existía una normativa que por razón de tiempo, de cambio de realidades o de cambio de circunstancias ameritaban necesariamente la adecuación y eso obedece también al cambio de algunos proyectos que son modificaciones de leyes que en muchos casos ya existen, ¿no? Bien, y ese aspecto que yo le mencionaba respecto a la necesaria, al necesario respaldo que debe encontrar luego en sus colegas. Yo creo que es otra de las tareas que uno tiene que llevar adelante, ¿no? Esa construcción. Exacto. A veces el que no es del palo le cuesta entender mucho los ámbitos legislativos. Me es muy común que algunos de mis compañeros me digan, bueno, ¿cómo estuvieron 14 horas discutiendo? De eso se trata. Claro. Esto tiene su inicio en las viejas discusiones de las plazas griegas, ¿no? Que es donde está la génesis de la antigua democracia censitaria. Usted allí alude sobre todo al trabajo de las comisiones. De las comisiones de plenario, mucha cosa, a pesar de que se intenta llevar prácticamente acordada al seno del plenario, en muchos casos la dinámica de los acontecimientos lleva a que se apele a otros mecanismos previstos en el reglamento, como puede ser un cuarto intermedio o una negociación a nivel de mesa de presidencia y los coordinadores, que siempre lo que está tratando de hacer es apostar a profundizar precisamente las instancias de diálogo y buscar los consensos, que de antemano sabemos
que en muchos casos, por no tener mayoría, no los podemos aprobar, pero eso no nos debe de llevar a resignar nuestra función. Claro, o sea, no quedarse en el proyecto cero, digamos. Exacto. En Y aquella aparte, cosa de... a ocultar las posibilidades de alcanzar... Bien. ¿Y cuánto acuerdo logró sobre esas iniciativas? Bueno, o sea, ¿cuántas se transformaron en hemos tenido, en algunos casos, bueno, en particular, de todos los que presentamos aprobados hay 2 y hay un tercero que está próximo a aprobarse, que me gustaría mucho sacarlo porque aparte obedece a una necesidad que tiene que ver con el proyecto sobre la enfermedad celíaca, que lamentablemente día a día nos encontramos todos en las familias de amigos o en la propia o en la de un vecino, la aparición de un caso de esto. Sí. Y bueno, eso está fundamentalmente porque la norma prevé precisamente una competencia que es inherente al Ejecutivo, que tiene que ver con la exoneración o la disminución de algún ingreso, que no es una prerrogativa específicamente legislativa y por lo tanto estamos demostrando esa instancia. Lo que a veces la gente tampoco entiende es que en la elaboración del proyecto de ley hay toda una serie de procesos internos, porque muy posiblemente se invite al secretario de Estado que tiene competencia sobre esa cartera o se invite a la gremial que tiene que ver con ese tema. Hay veces que el tratamiento de una ley lleva un año. Claro. ¿Y cuáles fueron las iniciativas aprobadas? Usted me mencionaba Las iniciativas aprobadas tienen que ver fundamentalmente con el tema de la ampliación de las jurisdicciones de dolores. Este es un tema especialmente que tiene que ver con el tema departamental. Después un proyecto que hemos presentado sobre seguridad rural, que era un proyecto que recogía algunas cosas que sobre todo el productor rural hoy día está solicitando, que tiene que ver fundamentalmente, entre otras cosas, con la ampliación del ejercicio de la legítima defensa. Y que contempla algunas de las dinámicas, sobre todo de conductas delictivas en el campo, como es el abigeato y otras formas que se han ido derivando. Y allí también instalamos este asunto que pretendía modificar una ley ya existente sobre la violencia en el deporte. Desde su punto de vista, ¿había margen para avanzar en ese sentido? Sí, bueno, es como le planteaba al principio. Nosotros los del interior estamos viendo a veces el fenómeno con mucho más atención de lo que parece. ¿Por qué? Porque al ser la escala menor de los espectáculos en cuanto a la gente, el impacto a veces es mucho mayor. Lamentablemente, claro, no tiene el impacto de producirse en un estadio centenario, pero los incidentes de violencia en el deporte, tanto en escenarios futbolísticos o de básquetbol, son muchísimo más grandes de lo que la gente piensa. Y en ese proyecto lo que intentamos hacer precisamente, en esa modificación del 17.951 del 2006, es intentar aterrizarlo, por decir de alguna manera, a las realidades departamentales. ¿Y en qué trancó, diputado? Y ahí lo que hemos estado haciendo fundamentalmente es contemplando la creación de las comisiones honorarias de lucha contra la violencia en el deporte. Ahí está en la Comisión de Deportes hace un buen tiempo, conjuntamente con otro proyecto muy bueno que presentamos a nuestro entender, que es un código de la adecuación de las normas WADA, internacionales en lo que tiene que ver con materia de antidoping en materia deportiva. Por distintas razones está en la Comisión de Deportes y lamentablemente en estas circunstancias es cuando uno un poco siente la resignación de que quizás si hubiera estado legislado o aprobado, por lo menos debería existir un marco que contemplara determinadas situaciones o hechos. Bueno, su comentario como hombre público, como legislador y como deportista, gran futbolero, respecto a esto que está pasando. Porque aquí, si uno va al origen de la situación, advierte que, una vez más, un grupo de delincuentes determina esta crisis fenomenal del fútbol. El otro día estuve un buen rato leyendo un poco cómo fue que los ingleses, que es donde se ha avanzado más, se logró solucionar un problema que era lamentablemente mucho más violento que el nuestro. Cuando decimos esto, siempre puede generar en el inconsciente de la gente es que podemos estar peor. La idea no es esa, la idea es analizar cómo otros que fueron buenos y qué podemos imitar de ellos. Yo creo que en esto lo que no hay margen es para segunda chance para aquel que va a un espectáculo deportivo y no entiende que el espectáculo es eso, un espectáculo. Pero ese discurso está bueno, pero lo que pasa amarillo. es que no tiene que ser solamente discurso, lo que tiene que ser es acción. Digo, está amarillo de viejo, porque uno ha lo que escuchado pasa permanentemente. lo mismo pasa en países circundantes que tienen la misma situación y que las reacciones siempre son las mismas, son timoratas. Lamentablemente nosotros muy cerca tenemos la universidad de lo que es el problema en el fútbol y en la violencia, que es Argentina. Dese cuenta que Argentina hoy día tiene un problema tan grande que tiene hasta una asociación
de hinchas de fútbol, casi con personalidad jurídica, equipo de asesores de abogados, de los mejores. Algunos de los problemas que hoy se están suscitando acá ya existen allá, como es la pelea por el estacionamiento de cada uno del estadio. En Argentina, en algunos casos, van incluso porcentaje de los pases de los jugadores. Inciden en quién viene a su cuadro y en quién no viene. Sí, están los apretes, en fin. Inciden en los técnicos. Claro, y este trancazo ejercido por el presidente, desde su punto de vista, ¿es correcto? ¿Va en la Yo dirección me parece correcta? que es una mala señal. El presidente, cada vez que hay una situación límite, lo primero es no ejercer precisamente lo que se tiene que ejercer. El Ejecutivo tiene que estar precisamente en los lugares que tiene asignado constitucionalmente, ni más ni menos. La autoridad hay que ejercerla y en este caso no es retirándose que se soluciona el problema. Lo mismo pasó el otro día en la expoactiva de Soriano, cuando una madre desesperada porque se había incendiado un salón de los que son móviles. La respuesta del presidente fue, si no le gusta no la mande más. No pasa por ahí. No es no ejerciendo los lugares que cada uno tiene asignado. Hay que ejercer los roles y fundamentalmente lo que hay que hacer es ejercer la autoridad. Allí hay algunas dudas respecto a la organización, ¿no? Del espectáculo. Es un espectáculo de privados y en teoría la policía debería estar fuera del estadio. En Inglaterra, por ejemplo, cada club tiene asegurado su equipo de seguridad. ¿Y no es por ahí? Bueno, puede ser por ahí, pero hay que hacer otras cosas. Por ejemplo, hay que llevar un registro de quiénes son los hinchas violentos y lamentablemente no pueden ir a ningún espectáculo más. Tienen que ir a la seccional de la zona y estar durante el transcurso, una hora antes y una hora después, estar ahí. El presidente debe haber advertido en las imágenes el ataque a trabajadores, ¿no? Porque más allá de todo se da esa circunstancia, la policía enfrentando a esta gente totalmente fuera de control. Allí es donde uno también piensa, bueno, no habrá sido una decisión correcta decir yo no puedo llegar a mandar a estos trabajadores a que se enfrenten a estas situaciones. Lo que me parece ahí es que lo que siempre se trata es de buscar unas excusas para no ejercer y hacer bien las cosas. Yo no estoy de acuerdo con que se retire la policía, al contrario, la autoridad es lo que hay que ejercerla, hay que ejercerla entre los ámbitos contemplados constitucionalmente y dentro de ese marco hay que hacer las cosas. Una cosa muy buena y efectiva, por ejemplo, se hizo en Inglaterra, es hacer todas las sillas numeradas. Entonces usted va a comprar el ticket con un número y usted tiene que estar sentado en el lugar que tiene indicado. Entonces hace una toma, un paneo de la cámara de un incidente, automáticamente saben cuáles son las sillas que están allí y a quién se las vendieron. Entonces usted también está penalizado por abandonar el lugar en el cual usted está sentado. Pero, claro, tiene que haber una voluntad manifiesta. Acá también en algunos casos, yo no voy a hablar de todos, pero es muy importante que hagan una apuesta los clubes para tener un interlocutor válido desde el punto de vista de la violencia. Es muy importante en algunos países y positiva la experiencia de jefes de hinchada que se transformaron en el delegado de seguridad del club, porque por el peso que tiene en la interna, pero además por ser un interlocutor válido con la organización. Bien, vamos a avanzar seguramente en algún otro momento sobre este proyecto que quedó ahí durmiendo. Lo cierto es que también se advierte la incidencia del Poder Ejecutivo o no en el fútbol. Desde su punto de vista, ¿hubo incidencia del gobierno en el fútbol como para determinar esta investigación de la FIFA? Daniel, no tengo todos los elementos de juicio como para tener una opinión. Lo que sí puedo plantear son los antecedentes que se venía dando. Bauzano era la primera instancia donde había estado prácticamente al borde de la renuncia. Bueno. ¿No? Ahora aparentemente dice que el disparador fue la situación con Nacional. Lo concreto es que nuevamente y en una instancia previa de un mundial estemos pasando por esta situación. Creo que es una pésima señal para todos, para la dirigencia, para los futbolistas, para el hincha. Vamos a ver deberíamos tener una política institucional en ese tema. Veremos qué pasa hoy. Mencionaba la expoactiva que fue exitosa. Muy buena. Es una instancia que ya se ha determinado como una referencia a nivel nacional. Nos tiene que ir a visitar. Cómo no, con mucho gusto. Además me gusta. Ahora, allí el senador Pedro Bordaberry, el precandidato del Partido Colorado por Vamos Uruguay, presenta un tema que sí también es delicadísimo, de alta sensibilidad, la infraestructura, el rezago que hay en la inversión. Sí, allí hizo una excelente presentación Pedro, también producto de un muy buen trabajo del equipo de asesores que Vamos Uruguay tiene, donde dio cuenta del deterioro y del atraso en cuanto a la inversión. Y planteó 4 o 5 medidas que tienen que ver fundamentalmente con la readecuación de los mismos ingresos. O sea, lo que se plantea no tiene nada que ver con el aumento de nuevos impuestos, sino el readecuar lo que ya existe. Yo creo que sobre todo lo que se ha, a mi entender, errado ha sido no tener un plan
de priorización de determinados segmentos. Por hablar de los pagos suyos allá, la 26 es una ruta que no puede esperar absolutamente ni un día más. Hay dos rutas que hacen transversal el territorio, que son la 14 y la 26. La 14 la hemos pedido un sinfín de veces, le hemos planteado, haga un llamado público si aparece algún interesado, va a ser la ruta que además va a desembocar donde el propio presidente ha anunciado que va a ser el próximo puerto de aguas profundas, que es en La Paloma. Bueno, la 26 es una ruta neurálgica, está en pésimas condiciones, pero habló de la 2, de la 21, que son lugares donde hoy día no solamente tienen la carga extra de las papeleras, sino tenemos el puerto Nueva Palmira, tenemos departamentos que han duplicado la producción con la misma ruta. Y no ha habido una inversión acorde a lo que ha sido la producción. Bueno, se habla de una inversión que apenas llega a la tercera parte de lo necesario. Usted me decía, se anunciaron medidas, o por lo menos ideas, respecto a una redistribución del gasto. Allí, ¿por dónde pasaría? ¿Restarle bueno, ahí se está hablando con redistribuir algunos de los ingresos que ya están y priorizar fundamentalmente determinados segmentos de determinadas rutas. Estamos hablando concretamente que hay 4 o 5 vías nacionales que son las de mayor tránsito. Y allí restarle publicidad a las empresas públicas, por ejemplo, es una iniciativa, una posibilidad. Allí está el tema de lo que se planteó, por ejemplo, algunas empresas públicas como Antel que aportaban a rentas generales una cifra importante y hoy se ha menguado mucho. Nosotros hemos planteado que, por ejemplo, la inversión del Antel Arena es una inversión que, por supuesto, rentas generales se priva de recibirla, que se podría reinsertar en eso. Esto es un tema de prioridades. Yo creo que antes de algunas cosas lo que tendremos que hacer es lo que diariamente los que andamos en la ruta nos acordamos cada vez que viajamos. Y bueno, aparte han aumentado considerablemente las condiciones de peligrosidad en el manejo, ¿no? Diputado, le agradezco estos minutos. ¿Su destino político va por renovar su cargo en la Diputación? La idea nuestra es primero ir a la interna al partido. Queremos tener los convencionales. ¿Está cerrada la interna? No, yo, si hay algo que me enseñó en la vida es que no hay nada cerrado hasta el día después del escrutinio. Yo trabajo como siempre y como queremos siempre trabajar, que es para lograr ganar. Claro. Y en consecuencia, si uno tiene esa postura, lo que genera es desmotivación. Entonces nosotros trabajamos como hemos trabajado siempre. Queremos ganar la interna, aportarle a Pedro el número de convencionales nacionales para que sea el candidato al Partido Colorado, que la agrupación nuestra tenga propios los convencionales como para tener el candidato a la intendencia que pretenda que debe tener, y por supuesto que intentamos, si los sorianenses nos acompañan, a renovar la banca. A renovar la banca, bien. Uno se pregunta también si este resultado actual de las encuestas no determinaría la apatía del votante colorado a acudir el 1 de junio. Porque bueno, estamos haciendo un gran esfuerzo. Recordemos que la elección, al no ser obligatoria, que creo que fue una de las grandes falencias de la reforma, porque allí se juega mucho, claro. De allí salen los intendentes, de allí sale el presidente de la República, o sea, si nos jugaremos en la interna, hay que hacer fundamentalmente el trabajo de invitar a votar. Pero yo creo que va a ser una interna buena y tiene que ser motivadora en todos los partidos. Tenemos que acostumbrarnos a ese sano hábito que es el de participar en los comicios, que es muy importante, por la renovación de los partidos, por la vigencia del sistema democrático y fundamentalmente porque nos hace bien a todos acudir a votar. Bien. Washington Abdala se lanza nuevamente a la carrera política, en este caso por propuesta ballista. Y ha dicho, bueno, apenas intento colaborar y ya me pegan desde el mismo Partido Colorado. Por algo está ya tercero cómodo, dijo algo así. Yo nunca tengo por forma pegarle a un compañero de partido. Usted puede recoger desde mis 20 años en la Junta Departamental, nunca jamás le pego a un compañero del partido. Yo siempre he dicho que son todos compañeros del Partido Colorado, que lo que representan son diferentes expresiones. Y lo que hay que tener precisamente en el partido son diferentes expresiones, porque no todos somos monedas de oro para que nos quieran, y lo que tenemos que dar son opciones para que si efectivamente lo que queremos priorizar el partido, alguien pueda tener en el partido las distintas opciones donde encauzar su voluntad. Claro. José, y ese desequilibrio aparente en los platos de la balanza, ¿no condiciona a un crecimiento
más importante del partido como tal? Lo que pasa es que eso tiene mucho que ver en el análisis con lo que fue históricamente la dicotomía que existía en el partido con dos conglomerados muy fuertes, que era la 15 y el Foro Ballista, ¿no? Entonces, cuando la gente hace el análisis, dice, bueno, debería de existir una competencia como la que en otros momentos se generó con los liderazgos de Jorge Valle y de Sanguinetti. Hoy, lamentablemente, la situación no está generando quizás lo que la gente quisiera ver, por analogía, lo que fue el partido en otro momento. Pero creo que los dos candidatos están trabajando muy bien y hay que seguir haciendo esta tarea. Indudablemente nosotros queremos que gane Pedro, pero también si le va bien a los demás, nos va a ir bien a nosotros. Así que creo que en definitiva es eso el mensaje que tenemos que dar. Muchísimas gracias, José. El placer ha sido mío, Daniel, como siempre. El señor diputado José Ami, del Partido Colorado. Vamos a Uruguay, departamento de Soriano. Pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día.